Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero ya pudieron pasar tiempo allí en la palabra del Señor, deleitándose, escudriñándola, haciendo observación, interpretación y aplicación. Vamos capítulo por capítulo, dándole lectura con unos breves comentarios. No nos estamos tomando el tiempo para profundizarnos en cada verso, más que unos breves comentarios y dando la idea general. No estamos desglosando cada verbo, cada palabra, los significados y los motivos, sino que estas cartas eran escritas a las iglesias y la intención era que se leyeran en una sola sentada o parada y después de habérseles leído se compartían a las otras iglesias. Aquí a las iglesias de Galacia, a ninguna en particular, habían varias, pero aquí comienza en el segundo capítulo el apóstol Pablo, y no es de que es la primera vez, sino que todo es una sola carta. El capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3 van conectados otra vez porque cuando alguien le escribe una carta, usted no lee un párrafo y luego al día siguiente otro, pero aquí lo hemos estado haciendo verso por verso, capítulo por capítulo, uno por día. Así que si tiene su Biblia, acompáñeme ahí. Si no, pues le invito a acompañarme aquí en pantalla. El segundo capítulo de la carta a los Gálatas. Y prácticamente vamos a ver que aquí en este capítulo los apóstoles aceptarán a Pablo aparentemente, pero ha pasado un buen tiempo. Dice después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces la pregunta aquí, 14 años de qué? Vimos que a los corintios les dice, hace 14 años que tuve esta experiencia. Entonces estamos hablando de su tiempo en el desierto, o estamos hablando de su conversión, o estamos hablando de alguna visita, o de su regreso a Jerusalén. Entonces prácticamente 14 años después retorné a Jerusalén una vez más, pero esta vez llevaba a Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé lo avaló al apóstol Pablo, lo iba avalando, lo llevaba como testigo y también a Tito como compañeros de ministerio. Hay unas preguntas para analizar. Y por qué estos dos, ¿verdad? Tenemos en algún lugar específico, por ejemplo, en el libro de los Hechos, donde el Señor dice, apartadme a quién y a quién para una obra especial de la iglesia que estaban en Jerusalén. Entonces, o cuál era el motivo que retornan a este lugar. Esta era la sede que los avalaba y que había enviado. Y vamos a entrar aquí también en un pequeño dilema, porque aunque hay personas que están autorizadas por Dios, muchas veces abusan de esa autoridad, no para bien, sino para mal. Y claro, cualquier abuso es para mal, pero la realidad es de que aún a veces las personas en autoridad, en liderazgo, necesitan ser corregidas, animadas, exhortadas de diferentes ángulos. Y estaremos viendo esto. Pero aquí lleva a dos compañeros, a Bernabé y a Tito. Dice el verso 2, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces aquí este versículo puede interpretarse y entenderse de diferentes maneras. El motivo por el cual yo fui allá es porque Dios me lo reveló, que debería ir a hacer esto. Pero mientras estuve ahí, en esta reunión, en esta asamblea con los líderes religiosos, pero ¿quiénes? Bueno, me reuní con ellos privadamente, todos aquellos que eran considerados como líderes de la iglesia. Y compartí con ellos en privado, no en público. ¿Y quiénes? Los que tenían cierta reputación, no de predicar el evangelio, sino que los supuestos líderes, no necesariamente es que estaban liderando como deberían, sino que los supuestos líderes de este lugar, y no habla bien ni mal, pero bueno, de los que se creían que eran los líderes,
a los que el pueblo les daba el ascenso y la autoridad de ser los líderes. Me reuní con ellos, pero no para preguntarles, sino para exponerles a ellos el Evangelio, las buenas nuevas que yo predico a los gentiles. Y ya les dijo en el capítulo anterior cuáles son las buenas nuevas. La única buena nueva es de Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Salvador, y que viene otra vez. Entonces les compartí a ellos lo que es mi predicación, lo que es mi mensaje a las naciones, a los pueblos, a los que no son judíos. Y aquí sucede algo, dice en el 3, mas ni aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces, y el apóstol Pablo había tomado esa decisión, entendemos esto anteriormente, que lo hemos visto. Pero, sí, ¿qué fue lo que yo quería hacer aquí con ellos? Bueno, reunirme en privado, contarles el Evangelio a aquellos que se consideran ser líderes, y les compartí este mensaje que yo le estaba predicando a los gentiles, porque quería asegurarme que estábamos en acuerdo, que no había ningún problema. Y tenía temor, cierto temor, de que todos mis esfuerzos, todo lo que yo estaba haciendo, pudiese haber sido en vano o tirado a la basura y correr esta carrera de balde, por decirlo de esta manera. Pero ellos me apoyaron y aún ni demandaron que mi compañero aquí, mi colaborador, Tito, tuviera que circuncidarse. Anteriormente habían habido ya estos choques con diferentes judaizantes o líderes religiosos de que todo hombre tiene que someterse a todos estos procesos, pero bueno, la circuncisión sin el corazón arrepentido no es nada. Pero bueno, aparentemente estos líderes me apoyaron, me respaldaron en este mensaje que yo le estaba llevando a las naciones, a los pueblos no judíos, y aún traje conmigo a uno que no era judío, y no le obligaron para poder reunirse en la asamblea con ellos, aunque fue en privado, pero no lo rechazaron. Anteriormente existía esto de que el que se consideraba judío era la élite, lo mejor, y cualquier otra persona de otra nación, de otra descendencia, era la chusma y no era permitida. Y claro, en este aspecto el apóstol Pablo les dice, el Señor me ha mandado a ellos, y ustedes ya lo saben, ya lo he compartido con ustedes, y están de acuerdo, me apoyaron, que no tuvimos que circuncidar a Tito por este motivo. Y entonces, pero tenemos otro ejemplo de otro ángulo, de que el apóstol Pablo se iba a llevar a alguien con él, iban a ir a cierto lugar donde aparentemente era necesario de que para que lo recibieran tenía que suceder algo. Alguien que me ayude ahí y me ayude a aclarar este punto de qué es lo que estoy hablando. Pero, ¿qué sucedió aquí? No quería correr en vano. Y me apoyaron. Y no demandaron, no pidieron, no exigieron que mi compañero aquí fuera circuncidado. Verso 4. O sea que aceptaron el Evangelio que viene de Cristo, avalándolo de que, ok, estás en lo correcto, viene de Dios, adelante, continúa, procede, y no vamos a exigir ahora de que aún esto que practicamos nosotros por mucho tiempo se le haga a tu compañero. Verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces, y aunque me apoyaron y no demandaron que Tito recibiera la circuncisión, aunque era gentil, no lo tuvo que hacer, pero aún la pregunta resaltó, salió hacia la superficie. Pero vino de aquellos, entre comillas, supuestos hermanos creyentes, que no lo eran falsos, y quienes secretamente habían sido traídos. Bueno, la pregunta es ¿quién los trajo? ¿Quién los introdujo? Y otra vez realmente no eran verdaderamente hermanos o creyentes cristianos, ya sea que no eran judíos también, o que realmente los habían contratado como espías, pero vinieron secretamente, dice,
¿Para qué? Bueno, para espiarlos, para ver qué es lo que podían sacar. Pero ¿cuál era su motivo más grande? Bueno, su motivo más grande era prácticamente reducirlos a esclavitud. En otras palabras, implementar ciertas normas, ciertas reglas que prácticamente no son bíblicas, son de hombre. Hoy en día le nombramos legalismo. O sea que trajeron a estos legalistas que supuestamente religiosos, pero no son ni hermanos verdaderos, y fueron los que comenzaron a cuestionar. Por ejemplo, hoy hay personas que son legalistas y le dan cierta prioridad a ciertas cosas más que a la misma palabra de Dios, pero supuestamente ellos están haciendo lo correcto. Y hasta cierto punto, ya les dijo el apóstol Pablo, yo era uno de estos antes, por eso los reconozco y sé quiénes son y cómo funcionan y qué hacen. Y no era un verdadero seguidor de Cristo yo hasta que Él me alcanzó. Pero ¿qué quieren hacer ellos? Solamente esclavizarnos a la mentalidad, a las reglas y normas humanas que ni ellos mismos las pueden cumplir y las esperan de nosotros. Quieren reducirnos a esta esclavitud. Cristo nos ha libertado, nos ha hecho libres, pero y somos libres de compartir el evangelio con todos, pero ellos no quieren si no se hace de esta manera, con estos métodos, y le dan mayormente los legalistas prioridad a los métodos, a los procesos, a las maneras que las cosas se deben hacer, en lugar al contenido en sí y el hacerse. Un ejemplo, hoy en día pudiéramos convertirnos en legalistas de que si en un servicio, por ejemplo, en la iglesia, que si no se hace en cierto orden, y no es de que no estoy hablando que no haya orden, debe haber orden, sino que estamos acostumbrados, por ejemplo, en muchas iglesias que primero hay cantos de alabanza, de adoración, quizás algunos anuncios o algún especial, luego viene la predicación, la invitación, etcétera. Que si no se hizo así, que no estuvo bueno. O que se hizo primero la predicación y luego los cantos de alabanza y adoración. Y otra vez hacemos la distinción de que si no se hizo primero de alabanza, luego de adoración, luego la predicación, que no es lo correcto. Bueno, la Biblia no nos da una receta para decir es la manera de hacer cada domingo o cada vez que te reúnas un servicio. Pero el legalista va a pelear más por la manera que se tiene que hacer, en lugar de enfocarse el motivo por el cual se está haciendo. Entonces esto era lo que querían reducir a estas personas, al apóstol Pablo, a sus compañeros, a esclavitud, en lugar de darles alas para que hagan el ministerio con más ganas. Verso 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. En otras palabras, sus intenciones fueron de someternos, doblegarnos, para apagarnos el fuego de compartir el Evangelio a las naciones, sometiéndonos a esclavitud para que no se haga prácticamente, pero nos paramos por la verdad, no nos sometimos a ellos, aunque supuestamente eran parte del liderazgo, porque nos reunimos con los líderes, pero entre ellos habían ahí unos entrometidos que no eran ni hermanos, y comenzaron a sacar a la superficie. Los verdaderos hermanos contentos, gozosos, adelante, avalados, vayan, hagan, ministren. Pero estos querían otras cosas, someternos. Y no lo hicimos para que el Evangelio no se detenga, para que avance, para que marche, para que la verdad prevalezca. Entonces el Evangelio permaneciese con vosotros. Sí, su intención de ellos era apagarnos, ¿verdad? Forzándonos a hacernos esclavos de las reglas judaicas en este aspecto. Pero, ¿qué les dice en el 5? Otra vez rehusamos entregarnos a ellos por un momento. Dice el 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, y aquí como que lo está diciendo entre comillas, ¿verdad? Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué les está diciendo ahí? Bueno, todavía no termina este verso, ¿verdad? A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron.
Entonces, entre estos líderes supuestos, había algunos líderes de la iglesia que no agregaron nada a lo que yo ya estaba predicando. Entonces, y de hecho, está diciendo, su reputación de estos grandes líderes no me hizo ninguna diferencia a mí, ni me hizo cosquilla, porque Dios no tiene favoritos para decir, oh, han llegado los más grandes, entonces hay que escucharles a ellos. Y no está diciendo que no debemos respetar a las personas, sino que si llegaron para dárselas que son los más grandes y los más inteligentes o los más astutos o los más llamados por Dios, lo que está diciendo Pablo, somos llamados de la misma manera si somos llamados por Él. Entonces, nada nuevo me comunicaron, no aprendí nada nuevo de ellos, no añadieron nada. Yo ya tengo el evangelio para compartirlo. Sí, los otros que no eran hermanos intentaron diluirlo, adulterarlo, modificarlo, implementando reglas humanas, a lo contrario que de lo que recibí de Dios. Entonces prefiero compartir lo de Dios, pero cuando llegaron los más grandes supuestos, para supuestamente exhibir su poder, ya sea para influenciarme de hacer lo que los falsos maestros estaban haciendo, o para añadir algo, no hizo ninguna diferencia en mi vida, porque no me comunicaron nada, ni su reputación me espantó, porque nuevamente la autoridad la recibo de Dios, y tengo el evangelio completo. Verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Sí, el mismo Dios que le dio el evangelio a Pedro es el mismo Dios que me dio el evangelio a mí. Sí, Pedro fue a los de la circuncisión, o sea, a su propia raza, a su propio pueblo, o a los judíos, pero a mí me dio para los gentiles, las otras naciones. Y no está diciendo que uno es mejor que el otro, lo que está diciendo. Pedro le predicó a los de la circuncisión. Yo le estoy predicando a los de la incircuncisión, aquellos que están fuera del judaísmo, que no son judíos, a todos los otros pueblos, lengua y nación. ¿Y de quién lo recibimos? ¿Acaso no fue la misma fuente de Dios? Por lo consiguiente les está recalcando, no fue de una fuente humana, pero ustedes algunos han venido a querer imponer, añadir a este evangelio de fuentes humanas, de sus propias ideas. Entonces, gracias, pero no gracias. Y en otras partes de la Biblia encontramos que si usted le quita o le añade, este es un problema. Entonces, no debe hacerse. Pero estos supuestos hermanos querían añadir y modificar. Pero aquí les hace ver de que la misma fuente, el mismo poder, el mismo Dios que proveyó el evangelio para los judíos, lo ha provisto para el resto del mundo. Y Dios no tiene favoritos en este aspecto. Entonces, entre los líderes ni entre los pueblos, porque ¿cuál es su deseo? Ya no los dice. Pedro también lo dice, que el deseo del Señor, la voluntad del Señor es de que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno perezca. Alguien ayúdeme con esta cita, por favor. Y también alguien diferente que me ayude con la cita en Apocalipsis. Ahí por el capítulo 5 o el capítulo 7 habla de algo en cuanto a un día que de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación estaremos representados. Entonces es el mismo Dios, la misma fuente que nos ha dado esto. El que actuó en él está actuando en mí para con los gentiles o para con las naciones. Entonces aleguen con eso, porque proviene de Dios de la misma manera. Verso 9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces aquí les está diciendo, de hecho, Santiago o Jacobo
Pedro, otra vez que es Cefas, y Juan. Aquí ahora hay más testimonio, que eran conocidos como las columnas, los pilares de la iglesia. Entonces, recibí la avalación de ellos, ¿sí? El mensaje, el evangelio lo recibí directamente de Jesucristo. Pero como muchos de ellos, estos tres hermanos, pasaron tiempo con el mismo Jesucristo, mientras aquí en tierra, ellos avalaron que lo que el Señor Jesucristo mismo me entregó a mí en el tiempo que pasé con Él en los 3 años en el desierto, es lo mismo que ellos recibieron de Jesucristo al estar con Él. Por lo consiguiente, me extendieron, me reconocieron, me comisionaron, me dieron la mano derecha de compañerismo. En otros sentidos, dijeron, adelante, hazlo, ve a proclamar el Evangelio a los que no conocen de Cristo de entre todas las naciones. Nosotros nos vamos a encargar de que de entre los judíos escuchen el Evangelio, de aquellos que se han circuncidado creyendo que eso es lo que los avala para la salvación, lo cual no es la circuncisión del corazón, pero nosotros vamos a predicarles a ellos. Ve, Pablo, adelante. Y recordemos nuevamente que estos invirtieron en Pablo. Tuvieron compañerismo, tiempo de discipulado. Y Bernabé y otros, otra vez, apartadme a quién, dónde es que dice, y cómo es que se convirtieron en equipos, y hubieron varios equipos para ir y ministrar en diferentes lugares. ¿Siempre salieron bien? No, hubo desacuerdos. ¿Los rectificaron después? Sí, los rectificaron. Pero aún allí, no fue en cuanto a desacuerdos teológicos, sino que otra vez en métodos, a dónde ir, cómo hacerlo, a quién llevarse, a quién no, por qué llevárselo, si alguien debe ir en el equipo o no, y a veces ahí hubo esos desacuerdos, ¿verdad? El apóstol Pablo aún, entre otros, ¿verdad? Menciónenme ahí el nombre de uno que no quería llevar porque se les había regresado anteriormente, pero más tarde el apóstol Pablo dice, me es útil, por favor, y en este aspecto otra vez la realidad es de que el Señor quiere utilizarnos a todos para su honra y su gloria. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, no solamente tengo el llamado del Señor, el apostolado de Él, sino que he sido comisionado por Él, autorizado, y soy representante de Él para el ministerio de la reconciliación, el embajador. Pero los otros embajadores, Bernabé, Jacobo, Santiago, que es el mismo, ¿verdad? Pedro, Cefas, que es el mismo, y Juan, que también el respeto que ellos tienen, que el Señor los comisionó a ellos como apóstoles, son los pilares de la iglesia, y reconocen que el don de Dios lo he recibido también. O sea que tengo este regalo, este don. Por lo consiguiente, ellos me aceptaron, Barnabás y junto con los demás, como sus colaboradores. Y recordemos que en su testimonio resumido en el libro de los Hechos, los discípulos tenían miedo del apóstol Pablo porque lo conocían como Saulo, nuevamente, que arrastraba, maltrataba, perseguía, destruía a la iglesia. Entonces alguien tuvo que avalarlo, decir, ¿sabes qué? Sí, yo ya pasé tiempo con él, escuché el evangelio que él comparte, es el mismo que nosotros compartimos, démosle entrada a nuestro compañerismo y vamos a avalarlo para que vaya de parte de nosotros a las naciones, porque él se encargará de llevarle a los de la incircuncisión y nosotros a los de la circuncisión. Así que bienvenido al equipo, a Pablo. Dice el verso 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Sí, después de aceptarnos y avalarnos y enviarnos al ministerio a las naciones, tenían una sugerencia o una petición de nosotros que al ir a compartir el evangelio, que tampoco nos olvidáramos de los pobres. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, yo ya tenía esta disposición de ayudar a los pobres.
Por eso lo hice y lo procuré hacer con diligencia, no solamente porque ellos nos lo encomendaron, sino que ya también era una pasión, un deseo de hacerlo y hacerlo diligentemente. O sea que tenía estas ganas, estas ansias de hacerlo. Y hermanos, qué bonito es hacer las cosas para el Señor cuando usted lo hace de corazón y con deseo, no porque se le pidió de ayudar a un necesitado, no porque le sobra hoy, sino otra vez porque usted tiene ese deseo de hacerlo. Pero, hermanos, hablamos también aquí de que acaba de citar el apóstol Pablo que Cefas o Pedro era una columna de la iglesia, ejemplar, líder, y claro, también uno de los primeros seguidores de Jesucristo, apóstoles aquí. Pero nuevamente, en nuestra humanidad, ninguno de nosotros somos perfectos. Hermanos, si yo necesito corrección, por favor, corríjame. La iglesia, estamos para esto. Si usted necesita exhortación y corrección, intentaré dársela también. Y aquí vamos a ver de que Pablo reprende a Pedro en Antioquía. ¿Por qué? Porque aunque los autorizó y los comisionó para Pedro, parte del equipo que estuvo comisionando a Pablo y a su equipo, más tarde se está comportando de una manera diferente. Y veamos aquí brevemente, no me voy a tomar mucho tiempo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. En otras palabras, cuando Pedro llegó a Antioquía, donde yo estaba predicando el evangelio, compartiéndolo con los gentiles, y alguien que me dé la cita ahí, donde se les llamó, en qué lugar se les llamó a los seguidores de Jesucristo, a los del camino, cristianos por primera vez. Pero aquí cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. ¿En qué sentido? Me le opuse y no fue a sus espaldas, no hablé mal de él a sus espaldas, sino que lo confronté a él cara a cara, porque lo que él estaba haciendo era un error, un mal ejemplo. Siendo la columna líder de la iglesia, aquí lo que él estaba haciendo era mal, porque era de condenar sus acciones. Pero ¿quién las estaba haciendo? Era Pedro. Y como líder estaba dando mal ejemplo a otros e influenciándolos a que también siguieran su ejemplo. Hermanos, mi oración es de que como líderes, como cristianos, seamos ejemplares en todo lo que hagamos. En orar, en discipular, en testificar, en servir, en diezmar, en ofrendar, en compañerismo, en testimonio, en la lectura bíblica, en todo aspecto. Dice el 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Quién? Pedro. Pedro tenía el compañerismo con todos, los que no eran judíos, los trataba bien, se llevaba bien con ellos, antes de que otros, y Jacobo fue también uno de los que comisionó a Pablo, entonces otra vez, pero cuando Pedro se dio cuenta de que venían algunos de parte de Jacobo a ver la obra, o a darle seguimiento, o animar, o fuese el motivo que vendrían, Pedro no tenía ningún problema comer con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces Pedro aquí se preocupó más por el qué dirá la gente de mí cuando me vean tener compañerismo con los gentiles que no son judíos. Estos que han venido de parte aquí de Santiago o de Jacobo. Entonces Pedro lo hacía libremente anteriormente, no tenía problema. Pero comenzó a retraerse, a apartarse. ¿Por qué? Porque se preocupaba más del qué dirán de mí por hacer esto. Le tenía miedo a los de la circuncisión, o sea que mi ministerio ha estado entre los de la circuncisión, pero aquí vine a apoyar a Pablo. Por lo consiguiente, ahora vienen algunos de allá de la circuncisión. ¿Qué van a decir de mí? Mejor me voy a apartar de la chusma, por decirlo de esta manera. Y ya no comía Pedro con los demás. Se retractó del compañerismo de ellos para preservar su cara, por decirlo así, su reputación, para que no se hablase mal de él si es de que se iba a hablar. Pero hermano, Satanás
planta cizaña de esta manera para que usted se retire del compañerismo de la iglesia, supuestamente para ayudar. Y aquí Pedro quiere ayudar a los que van a venir para que no quedar mal con ellos y tener su reputación, pero lo que está dando es mal ejemplo como líder aquí en este aspecto. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, en otras palabras, ¿qué sucedió? Les está diciendo aquí en el 13, ¿verdad? Como resultado de las acciones de Pedro, otros judíos, viendo la hipocresía de Pedro, viendo sus acciones, usa la palabra simulación, y en su simulación participaban. ¿Qué dijo Pablo, antes? Simúlenme a mí, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero ¿qué estaba diciendo Pedro con sus acciones? Imítenme a mí, porque por mi reputación yo quiero verme bien ante los de la circuncisión, los judaizantes o los judíos, y que no quiero que hablen mal de mí. ¿Por qué? Porque los otros judíos no lo iban a aceptar, aquellos que no aprobaban de ir a los de la incircuncisión a llevarles el evangelio. Entonces él quería ser bien recibido entre ellos. Por lo consiguiente, mientras está en las visitas aquí, yo me voy a apartar y me voy a retraer de este compañerismo de los gentiles. Pero ¿qué comenzaron a hacer los demás? Como era líder, le siguieron el ejemplo los otros judíos. Y dice que de tal manera, aún Bernabé también fue arrastrado. Entonces Bernabé era compañero de Pablo, que había sido comisionado. Pero Bernabé dice, bueno, respeto a Pablo, respeto también a Pedro, pues voy a seguir el ejemplo de Pedro, y fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermanos, cuidemos de que nuestra hipocresía no arrastre a otros a hacer el mal. Demos el ejemplo de buenos discípulos de Jesucristo. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces aquí otra vez, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, cuando vi que sus acciones no eran en acorde al evangelio, el mensaje del evangelio de amar a todos, amar a Dios y amar a tu prójimo, no importa que no sea judaizante o judío, yo los voy a amar, pero ustedes no lo están haciendo. Entonces, ya lo había confrontado cara a cara. Pero cuando no hizo el cambio, no me dejó de otra más que hacerlo abiertamente. Entonces, que cuando yo vi que no nomás él, sino que los otros que comenzaban a seguirle, y esto estaba perjudicando el evangelio, entonces a Pedro le dije delante de todos, si tú siendo judío, o sea que eres de los judaizantes, les das su lado, vives como los gentiles y no como judío mientras estás aquí, entonces ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, porque ahora quieres que regresen y retornen a lo anterior. Entonces te estoy llamando la atención porque te estás contradiciendo aquí. Tú mismo fuiste parte de aquellos que me comisionaron a los gentiles y has estado aquí entre ellos también. Pero ahora quieres separarte de nuevo y regresar a lo anterior y quieres que ellos ahora también quieres alarlos en aquella dirección. Y por eso en el siguiente capítulo les va a hablar aún más fuerte, más fuerte. Verso 13, 15, perdón. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, nosotros nacimos con ciudadanía de descendencia, raíces judías, no supuestamente pecadores judíos, gentiles, porque al gentil era todo aquel no judío. Y automáticamente pareciera que al inicio todo judío seguía a Jesucristo o a Dios, no necesariamente Jesucristo, porque a su tiempo ya no existía esa marcación, sino que desde mucho tiempo atrás el pueblo judío comenzó a dejar a Dios e ir por diferentes, y es de ahí donde nacen las diferentes naciones, si recordamos allá
con Jacobo, ¿verdad? De Israel. De ahí nacen los judíos y un montón de otras tribus, ¿verdad? Que se van dividiendo ahí. Pero nosotros supuestamente no nacimos ya fuera del evangelio, por decirlo de esta manera. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en el capítulo 3 va a desglosar todo esto, así que no me voy a tomar el tiempo para hacerlo aquí. Pero quieres regresarlos, Pedro, a los rudimentos de la ley, en lugar que es por la fe. Tú y yo sabemos que es por la fe, pero por favor, ¿por qué estás actuando aquí que es a través de los reglamentos y las leyes y las normas? Pero aquí ahora estás ya comportándote de esta manera, implementando cosas humanas en lugar de por la fe, que es uno justificado. Entonces le llama la atención fuertemente aquí y aún va a continuar en el siguiente capítulo. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado, de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vive mi ego, ¿sí? Era uno de los más egoístas cuando era también así como tú, Pedro, y cuando era judaizante. Pero ¿por qué quieres regresar y llevar ahora a los no judíos a practicar todas las reglas y las normas, las dogmas judías que pasaron a ser nada cuando Jesucristo nos liberó de todo esto, que es por medio de la fe que somos justificados y recibimos el perdón? Él nos hizo libres y por lo consiguiente ya no vivo yo, porque antes vivíamos para nosotros mismos. Hemos muerto a nosotros mismos. Con Cristo estamos crucificados. Hemos resucitado con Él. Vivimos una vida nueva. Así que, por favor, Pedro, no hagas esto de dividir nuevamente y regresar a lo anterior. Tú sabes que Él nos amó y se entregó por nosotros, que eso es lo que importa en este momento. Tú avalaste este evangelio también. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. De embalde murió. Si es que podemos regresar a las normas, a las leyes y ser ahí dogmáticos en este aspecto, ¿verdad? Entonces, por favor, no seas legalista. Es por medio de la fe en Jesucristo que somos justificados, porque si no, entonces ¿para qué vino a morir Jesucristo, Pedro? Y más tarde, otra vez en el capítulo 3, les va a dar un poco más fuerte, no solamente a Pedro y a aquellos que él estaba alando en su dirección, sino a todos los Gálatas. Y aquí va a estar pesado en el siguiente capítulo. Ahí está la lectura, los breves comentarios. No me enfoqué mucho en los últimos porque lo va a desglosar nuevamente en el capítulo 3 detalladamente con más profundidad. Comparta este video, suscríbase, comparta lo que el Señor le está enseñando día tras día para animarnos a crecer los unos a los otros, compartiendo el Evangelio con todo pueblo, toda lengua, toda nación, para que, y sabemos que se cumplirá lo que está dicho en el libro de Apocalipsis. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.